Bueno, y tal como lo dice el título del video, el día de hoy voy a estar hablando acerca de tres datos bastante interesantes acerca de lo que es la minería de Bitcoin a nivel mundial. Tres datos que me parecen sumamente importantes y que yo los logré recabar de una página web que se la voy a estar colocando por acá, donde yo sustraje estas tres características de la red de Bitcoin. Pueden estar visitando este artículo. Allí hay bastante información y bastante interesante y que les puede estar sirviendo para indagar más a fondo. Pero antes de seguir en el video, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar informado. Y bueno, el primer dato que voy a estar mencionando en este conteo es el dato que habla acerca del consumo actual de la red de Bitcoin. Recordemos que Bitcoin siempre ha sido muy cuestionado por tener esa tendencia a decir que Bitcoin, o la red de Bitcoin, mejor dicho, tiene un consumo exacerbado de lo que es la energía eléctrica. Y dicho artículo nos habla de que para mayo del presente año, de este 2023, el consumo total de la red de Bitcoin, óigase bien, es de 95 teravatios, lo cual tampoco es poca cosa, pero representa una disminución con respecto a lo que fue el consumo de la red de Bitcoin el año pasado, es decir, el año 2022, en el cual la red de Bitcoin tenía un consumo superior, ligeramente superior a 200 teravatios. Nada más para que se den una idea de cuánto representaría esto. Si Bitcoin fuera un país, mejor dicho, si el consumo eléctrico de Bitcoin fuera un país, esto lo ubicaría en el puesto número 34, ¿ok? Y otro dato bastante interesante para hacer un poco una comparativa es Argentina. Este país de Sudamérica tiene un consumo de 133 teravatios. Y también pudiéramos estar hablando de México. México es un país que tiene un consumo de alrededor de 290 teravatios, más o menos para que lo comparen un poco. Es decir, que pudiéramos estar hablando de que Bitcoin tiene un consumo menor a lo que es el consumo de Argentina. Esto ha sido un tema bastante polémico. Muchas personas alegan que el consumo de Bitcoin es un consumo exacerbado y que dicho consumo está contribuyendo al cambio climático y otros tantos factores. Pero se ha comprobado, según recientes estudios, de que la red de Bitcoin consume menos energía que, por ejemplo, lo que es la banca tradicional. El segundo dato que les voy a estar comentando es acerca de los porcentajes de hash rate mundial que aporta cada país. Para nadie será un secreto que en primer lugar está Estados Unidos con un 38%. Pero esto aquí hay que abrir un paréntesis, y es que dicho porcentaje se vio incrementado a raíz de que en el 2021, más o menos a mediados del 2021, China tenía el primer lugar en dicho poder de cómputo, pero que fue relegado, ya que, como les digo, en ese año de 2021 el gobierno chino prohibió lo que era la minería de Bitcoin y otras criptomonedas, y por ello muchas empresas industriales de minería tuvieron que emigrar hacia otros países. Y allí fue donde Estados Unidos se ha ido consolidando a raíz de ese problema político que tuvo China con respecto a la minería. En segundo lugar, tenemos a Kazajistán con un 22%. Esto tiene mucho sentido, ya que Kazajistán es un país el cual quizás es poco conocido, pero que tiene un costo energético bastante bajo, y que también es un país que queda muy cercano a China. Entonces, debido a ese problema que hubo con la minería en China, la prohibición de la minería en China, muchas empresas optaron por migrar su operación minera a Kazajistán. Y en tercer lugar, tenemos a la Federación Rusa con un 14%. Pues bueno, Rusia es un poco más o menos parecido, ¿no? Rusia es un país que tiene una posición bastante, podríamos decir, multipolar con respecto a las criptomonedas, pero que siempre ha estado allí con respecto a este tema, ¿no? Como les digo, tiene un 14% del hash rate mundial
y muchas empresas mineras grandes están ubicadas allí, ya que Rusia también cuenta con un costo energético relativamente bajo, y esto también está aunado a que Rusia es un país donde los inviernos son bastante difíciles, tiene bajas temperaturas, y eso ayuda a que muchas granjas mineras puedan colocar equipos y no preocuparse por gastos de refrigeración. Y el tercer dato de este conteo es un dato bastante interesante, y es la comparación del consumo eléctrico de Bitcoin con respecto a otras criptomonedas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo el mercado cripto, de todas las criptomonedas, solamente Bitcoin consume entre el 60 y el 77% de toda la energía. Esto no es extrañar, ya que como muchos sabrán, Bitcoin, por ser una moneda minable y ser no solamente minable, sino que es la criptomoneda más importante del mundo, la que mueve más capitalización de mercado, es una criptomoneda que tiene mucha transabilidad y una masificación bastante amplia en el mundo. Y por ello los mineros juegan un papel bastante crucial. También no es de extrañar que Bitcoin tenga estos valores con respecto a su consumo eléctrico, ya que el año pasado la criptomoneda Ethereum, que es la segunda criptomoneda más importante y la segunda criptomoneda con mayor capitalización de mercado, pasó de Proof of Work a Proof of Stake. ¿Qué significa esto? Bueno, que esa criptomoneda anteriormente podía ser minada no solamente con algunos mineros sexy, sino que podía ser minada con tarjetas gráficas. Y hasta septiembre del año pasado esto ocurrió. Ya actualmente no tiene esa metodología de minado y, bueno, por ende Bitcoin ocupa ampliamente este primer lugar. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este video. Si fue así, por favor denle un gran like. Con ello me apoyan a seguir creando este tipo de videos. Y si tienes alguna duda o comentario, no dudes en hacérmelo saber en la casilla de comentarios, que yo estaré encantado de responderte. Y si te han gustado mis recientes videos, no solamente de criptomonedas, sino de minería y de finanzas en general, te invito a que te suscribas a mi canal y estés al tanto de toda esta información. Por acá se despide, como siempre, José Rodríguez. Chao.